Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Shabbat. Vamos a ir a la Haftará. Ahora me tocó a mí doble. Pero David anda un poquito ahí maluco, como dicen aquí. Pero esperemos que ya esté mejor, que se sienta mejor. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra Haftará, ¿no? Y el nombre de la Haftará es exactamente el mismo que de la Parashá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era Vayakel? Pero que se junta con la de Pekudei, que son los dos estudios propiamente que se dan para terminar el libro de Shemot, ¿no? Entonces, vamos bueno, no para terminar, sino para ir como cerrando el terminar donde debe terminar, en la fecha que debe terminar. Entonces, vamos a ir a Ezequiel 45. Nuestra parashá es Ezequiel 45 y 46. Es Ezequiel 45 del 16 hasta el 46. En el 16 también. Es cortita, es muy pequeñita. Y yo la voy a hacer en esta ocasión más pequeñita de lo que normalmente es, ¿no? Pero vamos a ver que tiene una similitud muy, muy fuerte con lo que vimos en la parashá, ¿no? Shabbat Shalom a todos los que están de lejos, ¿no? Que están conectándose, que ya están conectados, a Rosita, que ya la veo ahí, y al buen chatito Jesús, que también lo veo ya conectado, ¿no? Le mandamos saludos a todos los hermanos que están lejos, a los hermanos que están en Perú, que están en Colombia, que están en todos lados donde nos ven, mi mamá, que está también en México. Y bueno, pues a Lucecita, Ezequiel 45, Ezequiel 45. A Luz, que está allá en Tucson, que le amamos mucho, ¿no? Y a Pili, que está en Veracruz también, 45-16. Pues bueno, ya, los saludos siempre son necesarios. Amamos mucho a la gente y hay que mandarles un saludo, un shalom al menos a todos ellos. A veces no nos podemos ver más que por este medio, ¿no? Entonces es la forma como de poder estar en comunión, ¿no? Miguel también, que está ahí en Chile, que es hermanazo del alma que no tenemos. Porque es como estamos tan acostumbrados y mecanizados para decir cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya te explicaré luego, brother, lo del alma y por qué decimos que no tenemos, porque en realidad el alma como tal es una invención griega, ¿no? En la ecuación del Señor, en la ecuación de la obra del Señor no existe como tal. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, ¿no? Que es dado por Él y que el día en que nosotros somos llamados y dejamos de respirar, ¿no? De que el aliento de Dios ya no está más en nosotros, nuestro espíritu regresa a Él, ¿no? Y dormimos en espera de que seamos resucitados en el último día. La figura del alma, ¿dónde estaría ahí? ¿No? Sería como te decíamos la vez pasada, un radical libre, ¿no? Que anda por ahí y que te daría autonomía de Dios. Y entonces no es bíblico, ¿no? Porque realmente nosotros dependemos del aliento de Dios porque Él nos dio su espíritu y tenemos un espíritu que está unido al de Él, ¿no? Para los que somos muy tecnológicos, ya no está por aquí Anthony, pero siempre digo que es como el patch cord, ¿no? El cable que te lleva al servidor, ¿no? De internet y que te conecta a estar en línea con Dios, ¿no? Pero fuera de eso, la figura del alma no está. O sea, de hecho es una mala traducción. La verdad es que en las versiones que tú veas en la Biblia que dice alma, en realidad lo que está ahí es el nefesh. Y nefesh es la palabra que se ocupa para pescuezo, para garganta. Y es que en esta parte de aquí, en esta parte de la garganta, es donde se conjuntan todos los medios vitales para un ser humano, ¿no? Porque por aquí pasa el aire, para respirar, por aquí pasa el alimento, pero también por aquí pasa una vena, la carótida, ¿no? La yugular, ¿no? La yugular, sí, también, que es la yugular esta de aquí, ¿no? Y lo que pasa es que es la que provee la sangre al cerebro, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú pierdes tu nefesh, pierdes la vida, ¿no? Entonces, siempre que habla que dice mi alma, cuando dice las versiones, en realidad está refiriendo a la vida, ¿no? Que es lo que tenemos a través de poder respirar y de poder vivir con este nefesh que Dios nos dio. Pero bueno, después de este pequeño breviario cultural, vamos a empezar con Ezequiel. Decíamos que Ezequiel tiene esta Haftará tiene mucha similitud con lo que estábamos viendo en nuestra parashá.
y vamos a ir encontrando esa similitud a través del estudio. Ezequiel 45, 16. Y el 16 dice: todo el pueblo de la tierra de Israel estará obligado a entregar esta ofrenda elevada, ¿no?, al gobernante. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la ofrenda elevada era una trumá? Y se llamaba elevada, se llaman elevadas, porque era volver algo que era, como decíamos hace rato, vil, a un fin que fuera divino, o sea, un fin que fuera útil para la obra de Dios, ¿no? Entonces esta ofrenda elevada, esta ofrenda que se presentaba a Dios, ¿no?, en muchas partes vas a encontrar que es una ofrenda mecida, porque lo que hacía el sacerdote es que levantaba la ofrenda y literalmente la presentaba a Dios. Entonces esto es como mecer, ¿no? Entonces decían era como una ofrenda mecida, ¿no? Entonces dice que se entregó una ofrenda elevada al gobernante, ¿no? No debemos olvidar, les pongo yo como comentario, que cada una de las ofrendas y cada uno de los rituales representan el sacrificio perfecto y las consecuencias de este. ¿Cuál fue el sacrificio perfecto? ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho ya durante la parashá, pero también es algo que debemos tener siempre presente y que cualquier creyente pues sabe de antemano, ¿no? El sacrificio perfecto fue la muerte y resurrección de Mashiach, de Cristo, ¿no? De Jesucristo. Y este acto es el cumplimiento de todas y cada una de estas ordenanzas o leyes rituales dadas por Elohim o por Dios al pueblo y a los sacerdotes para hacerlas, ¿no? Entonces, siempre que veamos, y es es una práctica muy didáctica para nosotros como creyentes que queremos encontrar el sentido de cada una de las cosas. Cuando miramos que existe una ofrenda y esta ofrenda incluye un sacrificio, inclusive una minjá, ¿no?, que es una ofrenda de harina con aceite, que tienen el propósito de ya sea cubrir un pecado. La secretaria nuevamente haciendo de las suyas, pero bueno, ya sea cubrir un pecado, ¿no?, o ya sea traer una ofrenda de paz o de agradecimiento. Cualquiera de estas ofrendas no eran más que la sombra o la proyección de lo que estaba por venir. De hecho, se los pongo en las notas, ¿no? Les pongo yo, esa ofrenda elevada, esa trumá, al final debería ser nuestra obediencia a Dios, si lo llevamos al plano de nuestra vida diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ofrenda elevada sería al día de hoy nuestra obediencia, ¿no? Porque recordemos que la ofrenda elevada, la trumá, es convertir algo, ¿no?, que era vil en algo aceptable, ¿ok? Es convertir cosas aceptables a Adonai cuando antes que fueron viles. Entonces, hoy, cuando nosotros vamos y caminamos en obediencia a Dios y ya no vamos haciendo lo que hacíamos antes, decíamos, acuérdense, por eso les digo que hay mucha similitud. En la parashá decíamos, ¿no?, que nosotros tenemos esta cuestión de ya no vivir más en la forma en que vivíamos en el pasado, y de esa forma estamos santificándonos y convirtiéndonos en una ofrenda agradable a Dios. Entonces en ese momento nos convertimos en una trumá, ¿no? ¿Por qué? Porque de ser viles, y si no, no les voy a pedir que lo hagan, pero echen memoria de algo de su pasado, ¿no? ¿No? Y de verdad, cada que yo pienso en eso, hago la misma cara así de, híjole, ¿no? Cuántas cosas no viví en el pasado que hoy me resultan aberrantes. ¿Por qué? Porque conozco a Dios, porque conozco su voluntad, porque conozco la forma en la que Él me ha llamado a vivir. Entonces, ¿qué sucedió? Que empecé a dejar de ser vil, ¿no?, para empezarme a convertir en algo que es aceptable a Dios. Esto lo hice de mí, veíamos el versículo en la parashá, que decíamos que esto no viene de ti, que esto no depende ni de ti. Es realmente Dios el que hace esta obra a través de la cruz, de su muerte y resurrección, ¿no?, que nos capacita, nos habilita. ¿Se acuerdan que decíamos que las cosas que están inhabilitadas para la presencia del Señor, ¿no?, son estas cosas que se pueden interpretar como maldecidas, ¿no?, como que no están en orden, ¿no?, separadas, desinjertadas, ¿no?, de Dios? Bueno, pues así éramos, y después Él nos injerta y nos vuelve a poner otra vez, ¿no? Entonces, nuestra obediencia se convierte en esa ofrenda elevada, o debería convertirse en esa ofrenda elevada. Les pongo yo aquí todavía como mis notas. Así es con nuestros propios cuerpos, con nuestra propia vida.
elevamos nuestra vida como una ofrenda aceptable a Dios, convirtiendo lo vil y menospreciado en algo aceptable delante de Adonai. ¿A través de quién? Pues sí, a través de la muerte y resurrección. Pero ¿se acuerdan lo que pasó cuando los apóstoles estaban, que ya viene la fiesta, que vamos a festejar pronto, estaban todos reunidos, ¿no? Esperando, conforme el Señor les había dicho, que se quedaran quietos, después de que Él ya se había ido, esperando que viniera esto que el Señor les dijo que vendría, que era el Espíritu de Dios, ¿no? La santidad que vendría a llenarles y a darles la capacidad para eso. Bueno, pues sí, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el único que puede capacitarnos para que podamos lograrlo. En la parashá decíamos lo mismo, ¿no? No es de nosotros. La verdad es que si fuera de nosotros, pues puras cosas viles podríamos dar, pero en cuanto empezamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo, vemos que las cosas cambian, ¿no? Dice el 17 de nuestro texto base de Ezequiel. Dice el 17, pero el gobernante deberá proveer para la ofrenda quemada, la ofrenda vegetal y la libación. Siempre que veas la ofrenda vegetal, es una minja. Es harina con aceite de oliva, ¿no? Y con eso hacían unas como tortitas, ¿no? O lo presentaban directamente así, ¿no? Pero normalmente se hacían como unas tortas, como un pan, para hacer la ofrenda vegetal. Y las libaciones, que eran los lavados, ¿no? En las fiestas y en las lunas nuevas. Y en los Shabbatot. ¿Se acuerdan que una cosa es el Shabbat normal, como este, que es nuestro calendario normal, en donde 6 días son días de trabajo y el séptimo es el día de descanso, conforme al orden de Dios? Bueno, pues un Shabbatot, que es un día que también se descansa, que lo hemos dicho aquí muchas veces, son los días festivos para los que estamos bajo la constitución del pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llega una fiesta, y esta fiesta cae entre semana, pues para nosotros los que somos creyentes, se convierte en un Shabbat alto, decimos, ¿no? Un Shabbatot. Es complicado porque nosotros no vivimos en una teocracia, ¿no? Vivimos de hecho vivimos en una monarquía, ¿no? Bajo una monarquía aquí en España, pero sería una democracia en los países de América, ¿no? Pero a lo que vamos es que lo menciono así porque, pues, en el único país donde realmente estas fiestas son días festivos y se festejan y se guardan es en Israel, porque ellos sí viven bajo estas fiestas, ¿no? Ellos, si llega Pesaj, es día de ley de descanso para todos Pesaj, ¿no? Shavuot, todas las fiestas que se vayan a festejar. Para nosotros en este momento no lo son así, pero en lo que podemos y en la medida que podemos, guardamos. Hemos dicho muchas veces que tal vez no podemos descansar ese Shabbatón, ¿no? O ese Shabbatot, o ese Shabbat alto, pero tenemos una actitud correcta para vivirlo ese día, ¿no? Porque a veces pues nuestro trabajo no nos lo permite, o las circunstancias, ¿no? Por lo mismo. Y dice, y en todas las festividades de la casa de Israel, Él proveerá la ofrenda quemada, la ofrenda vegetal y los sacrificios de paz para hacer expiación para la casa de Israel, ¿no? Entonces yo les pongo aquí, ¿cuánto sentido toma este pasuk, este versículo, cuando lo miramos a la luz de Cristo? ¿Por qué? Porque tú vas a decir, bueno, ¿y qué de luz puedo encontrar en esto que acabamos de leer? El gobernante deberá proveer la ofrenda quemada, la ofrenda vegetal y todo para los días festivos y los días que son de fiesta. Bueno, Él proveyó la ofrenda, el sacrificio que garantizaría la expiación de nuestros pecados, ¿no? Y faltas, haciendo ¿qué? La paz con nosotros. ¿Quién fue quien proveyó para esta fiesta eterna de salvación y de redención cada uno de los sacrificios que se darán ahí? Porque cuando hablamos nosotros de sacrificios y de libaciones, estamos hablando de que tenían que matar, y ahorita vas a ver cuántos: 6 becerros, 6 corderos, ¿no? 6 esto, 6 lo otro, 7 aquello, ¿no? Entonces, el sacrificio perfecto fue dado ¿por quién? Pues por quien gobierna el mundo entero, ¿no? Y fue Jesucristo mismo el sacrificio perfecto que fue dado. Primera de Juan 2:2. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. ¿Te das cuenta?
O sea, aquí es donde, esto no está en mis notas, pero siempre me gusta decirlo, esta onda de la predestinación y de que dicen algunas corrientes de creyentes que ya estaban unos predestinados para la salvación y otros no, y que unos sí iban a ser salvos y otros no desde antes del asunto. Tú dices, qué locura, ¿de dónde sacas esto? ¿No has leído Juan 2:2? ¿No? ¿No has leído Juan 2:2? En donde dice que no solo para nosotros, sino también para todo el mundo. Esta salvación, esta expiación por nuestros pecados. Ahora, una cosa es que haya sucedido la expiación por nuestros pecados y otra cosa es que todos reciban la expiación por esos pecados, ¿me entiendes? Esa es la gran diferencia, ¿no? Cristo murió por alguien como Faraón, pues claro, pero si endureces tu corazón como lo hizo Faraón, obviamente te vas a perder como se perdió Faraón. ¿Me entiendes? En tu orgullo, en tu soberbia, en tu autosuficiencia y en el no querer saber de Dios. Cosa muy distinta es, ¿no? Ahora, Colosenses 1:20. Dice, y por medio de reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz mediante su sangre en el madero. ¿Qué muestra más clara de que el gobernante del universo proveyó de sacrificio que esto que estamos leyendo, ¿no? Romanos 3:25, Elohim, o Dios, y recordemos siempre, me gusta hacer como estas anotaciones porque a veces escuchamos Elohim y decimos, Elohim, Elohim. Elohim no significa Dios solamente, sino cuando nosotros leemos Elohim y se refiere, porque vas a encontrar tú en la Biblia y en muchas partes que Elohim puede ser los Elohim, los dioses. Elohim, si lo traducimos así literalmente, sería como un Dios, pero cuando hablamos de Elohim, de nuestro Elohim, de Dios mismo, de Adonai, estaría refiriéndose a todos los atributos de Dios. Su bondad, su misericordia, su poder, ¿me entiendes? Entonces cuando decimos Elohim, siempre recuerda que es el Dios de amor, el Dios de misericordia, ¿no? Entonces dice en Romanos 3:23, Elohim lo ha puesto a él como expiación por la fe, en su sangre, como expiación por esta emuná, ¿no? De la que hemos hablado. En su sangre. Y así se demuestra lo que Adonai es justo al perdonar con paciencia los pecados del pasado, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, y que al día de hoy podemos saber que si hemos entregado nuestra vida al Señor, que si hoy caminamos conforme a su Torah, porque es la evidencia más clara de que lo hemos hecho, y obedecemos su palabra, entonces podemos saber que nuestros pecados, ¿no?, han sido perdonados por la longanimidad, como dicen muchas versiones, por la paciencia, por esta manera que tiene Dios prolongada de espera y de perdón y de amor, ¿no? El 18 dice, así ha dicho Adonai, en el primer día del mes, primero, tomarás un novillo sin defecto y purificarás el santuario. Acuérdense que todas estas fechas y días y cosas no son bajo el calendario gregoriano. Jamás busques el primer mes como enero, no, sino que tiene que ser bajo el calendario hebreo, ¿no? El sacerdote tomará parte de la sangre del sacrificio por el pecado y lo pondrá sobre los postes del templo, sobre las 4 esquinas del zócalo del altar, o sea, la base del altar, y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Estamos hablando, acuérdense, del tabernáculo, ¿no? Todos estos sacrificios se llevan a cabo dentro del templo. Inclusive no solo dentro del templo, sino en la parte del lugar santísimo, el lugar santo, que era el Mishkan, ¿no? El 20 dice, lo mismo harás el séptimo día del mes por los que hayan pecado, ya sea por advertencia o por ignorancia. O sea, pecados que eran conocidos de ti o pecados que igual ignoras, porque no sé si les ha sucedido alguna vez, pero tú vienes realizando una práctica y luego llega un hermano de esos así puestos por el Señor y te dice, es que lo que tú estás haciendo es pecado, brother. ¿Pero por qué? Pues porque y tú dices, ¿cómo? Yo ni siquiera idea tenía de eso, ¿no? Sí, mira, a mí me pasó cuando yo empecé a decir, ¿por qué Shabbat? Y Shabbat, y empezó el Señor a meterme así la cosita del Shabbat. Yo dije, oye, pero si el día es Shabbat, ¿no? Y tuve que encontrarme y enfrentarme a un pecado, ¿no? Porque si los 10 mandamientos, si un mandamiento no se cumple, ¿es qué? Es pecado.
Y si yo no guardo Shabbat, estoy en pecado. Literalmente, porque es uno de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, yo me tuve que encontrar y enfrentar que estaba cometiendo un acto deliberadamente sin darme cuenta de pecado por ignorancia. Porque nunca nadie me había dicho a mí en realidad que el día, o estando ahí, estaba tan mecanizada mi mente en el entendimiento de lo que me habían enseñado, que yo no iba entendiendo, ¿no? Y entonces miro y digo, este pecado era por ignorancia, ¿no? Pero hay unos que son por advertencia, o sea, ya sabes que no debes hacerlo y aún así lo sigues haciendo, ¿no? Inclusive hay gente que se goza en el pecado y eso ya se llama concupiscencia, ¿no? Pero y hay quien lo hace, ¿no? Y ni modo. Y dice, a mí no me quites esto porque forma parte de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo harás, dice, el 7º día del mes, por los que hayan pecado, ya sea por advertencia o por ignorancia, y harás expiación por el templo. Ahora, tenemos que entender algo, y tampoco está en mis notas, pero es importante aclarar. No puedes ir tú esperando, o ellos no pueden estar esperando la expiación de un pecado repetido de continuo. Porque eso ya se llama deporte, ¿no? O sea, es como pecar por deporte, como pecar ya porque así me gusta, y eso, ¿sabes? Es una burla a Dios. No solo no has entendido, sino que más bien entendiste que había un mecanismo para ser limpio, que creíste que te daba la oportunidad de pecar deliberadamente. Por eso Pablo dice, pecaremos después de tan enorme gracia que está puesta delante de nosotros, como es el perdón en la cruz, de ninguna manera. Sabemos que hay gracia, sabemos que hay misericordia y amor por parte de Dios, pero no por eso haremos y pecaremos como queramos, si se nos dé la gana, ¿no? Entonces, es importante entender esto y es importante aclararlo porque cuando dice aquí que había expiación por estos pecados y se hacía de continuo, podrías pensar, bueno, pues entonces ellos podían pecar, ¿por qué nosotros no? Ahora, Pedro dice también, sí, creo que es Pedro, no quiero equivocarme, que quien peca después de conocer la sangre, después de haber visto la sangre, ¿no? Y el poder de Jesucristo, deliberadamente, pues solamente una terrible expectación de juicio queda para él. Porque si la sangre del Cordero es lo que nos puede limpiar de toda falta y pecado, y yo decido ignorarla, ¿qué queda? No queda nada. Queda solo una terrible expectación de juicio, en donde ya no habrá un abogado en medio que entre por ti y te defienda, ¿no? Lo perdiste porque decidiste que así sería. Entonces, vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Dice que mediante Mashiach, o sea, mediante Cristo, y fíjate, aquí podríamos mover un poquito la coma y se oiría aún todavía más cierto y verdadero, porque dice que mediante Mashiach Elohim estaba reconciliando al mundo. Pero si movemos un poquito más la coma, diríamos, mediante Mashiach, que es Elohim, ¿no? Que es Dios, Él estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus transgresiones. Y a nosotros nos encomendó el mensaje de la reconciliación. Y es real, nosotros hoy como pueblo, como quien hemos sido rescatados, nuestra obligación, ya por decirlo moral, si tú quieres, sería que si conocemos tan enorme gracia y misericordia de la salvación, pues la encomienda es ir y mostrarle este mismo mensaje de reconciliación al que todavía está lejos, ¿no? Al que todavía está separado. Vamos a nuestro texto base, dice el 21, el día 14 del mes, primero observarán Pesaj, que ya nos toca, ¿no? Ya nos toca ahora el 28 observar Pesaj, ya viene la fiesta de Pesaj. Vamos a dar un servicio especial, yo creo, durante la semana, para explicar todo lo que tiene que ver con Pesaj y la forma un poco de cómo se realiza. Dice, y por 7 días se comerán panes sin levadura, que esa es la segunda de las fiestas, ¿no? Panes sin levadura. Dice, aquel día el gobernante proveerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un ovillo como ofrenda por el pecado. Fíjate, es muy significativo que diga esto.
En aquel día de Pesaj, el gobernante proveerá por sí mismo, no porque nadie lo haya dado, sino por sí mismo. Ahora, ¿quién es Mashiach? ¿Quién es Cristo? Es Dios mismo. El que gobierna el mundo se provee a sí mismo como el Cordero perfecto para llevar a cabo el sacrificio que dará libertad, ¿no?, de los pecados al pueblo. Y es muy impresionante esta versión porque dice por todo el pueblo de la tierra, ¿no? Hablando de toda la tierra. Yo les pongo aquí, Pesaj mismo es la imagen pura y dura de Mashiach, como cordero que libra a su pueblo, ¿no? La sangre que cubría los dinteles. ¿Se acuerdan qué es lo que pasa en Pesaj, no? Sí. En Pesaj lo que hace es que Dios le dice a Moshe que le diga al pueblo que maten un cordero perfecto sin mancha, ¿no? Y que primero que nada, separen la sangre de ese cordero, que ellos coman el cordero, que no quede nada, que si es mucho para una sola familia, lo compartan en la cantidad que tengan que compartirlo, ¿no? Y que si por alguna razón no queda todavía, se ha hecho holocausto, se ha quemado, ¿no? Y que no quede nada. Pero con la sangre del cordero lo que iban a hacer era ¿qué? Pintar los dinteles, los marcos de las puertas y de las ventanas, ¿no? ¿Esa era la marca de qué? Pues de la salvación. Porque todo el que no estuviera marcado, toda la puerta del que no estuviera marcado, pasaría el ángel que mataría, ¿no? El destructor le llaman, ¿no? Y mataría a los primogénitos de todo ser viviente, no solo de humanos, sino también de animales y de todos los primogénitos. Todos los primogénitos de aquellos que no fueran pueblo de Dios. Todos aquellos que no hubieran puesto en los dinteles, ¿no? Por eso muchos egipcios vivieron, sus hijos, porque dijeron, pues, que son peras o manzanas, yo le voy a entrar porque yo ya vi, o sea, esto fue después de las plagas, de las 10 ya, pues sí, después de las 9, ¿no? De los 9 toques, estos eventos durísimos que Dios le presentó a Egipto, ya después de eso dicen, yo ya no voy a dudar, voy a creer. Y muchos de ellos fueron y creyeron y pintaron, ¿no? Aunque después tal vez ni siquiera eran realmente de corazón, pero todo aquel que lo hubiera hecho en ese momento alcanzaba la salvación, ¿no? La expiación se hace necesaria debido, les pongo yo aquí, a la depravación del hombre. ¿Me entiendes? Cuando Mashiach muere en la cruz, es el equivalente a una marca perpetua en los dinteles de sangre de todo aquel. Por eso todo el mundo dice, tienes que guardar, ora para guardar en tu corazón a Cristo. Es bien bonito eso, ¿no? Es como bien así, poético, pero la realidad lo que está diciendo es que la marca de la sangre esté marcando tu corazón, la puerta de tu espíritu, ¿no? De quién eres, esté marcada por la sangre del Cordero, ¿no? Pero esto se hace necesario debido a que el hombre es depravado, la depravación del hombre. Siendo les pongo yo, sin posibilidad alguna de ser limpiado o salvado, sino por causa de la sangre de Mashiach, ¿no? Él es el verdadero, él es el Pesaj, o sea, en él se cumple realmente esta figura de esta fiesta que nosotros hoy no festejamos como esperando a Mashiach, sino porque ya vino Mashiach, ¿no? Y con entendimiento podemos guardar esta fiesta y cumplirla. No vamos a matar un cordero porque el cordero ya fue sacrificado, ¿no? No vamos a poner sangre en los dinteles de nuestra casa porque ya están los dinteles de nuestro corazón. Pero lo que sí hacemos es que recordamos este hecho, porque aparte es un mandamiento de Jesús. Jesucristo les dijo, hacer esto en conmemoración mía. Si antes lo venían haciendo en conmemoración de la salida del pueblo de Dios de Egipto, porque eso es lo que venían haciendo y lo vienen haciendo hasta el día de hoy los judíos, pues ya no lo hagan más solo en eso. Háganlo en conmemoración mía, ¿no? Fíjate lo que dice Romanos 5, del 8 al 11. Dice así, Romanos 5 del 8 al 11. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios.
Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, o sea, del siervo, de Dios haciéndose como un siervo más para el sacrificio, ¿cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida? O sea, su resurrección, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Adonai por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación, ¿no? Entonces, es importante entender que esto de Pesaj, o el pensar en Pesaj, no es otra cosa más que la reconciliación de Dios con su pueblo, a través de la sangre, ¿no? Y hoy para nosotros es aún más evidente y más claro. Yo no sé, de verdad, yo pienso en cuán difícil y complicado fue para los apóstoles, bueno, para los creyentes que estaban siendo enseñados por los apóstoles, que apenas empezaban a ver todo esto, que inclusive ni siquiera estaban escritas estas cartas, ¿no? No estaban escritas Corintios ni Romanos, y ellos tenían que entender y asimilar con lo que tenían. Por eso le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Toda la escritura es buena para corregir, para enseñar, y está refiriéndose a toda la escritura de la que hablaban estas sombras de cosas por venir. Pero el cumplimiento de ellas, hoy las vemos nosotros ya sencillitas, así puestas en la charola, ¿no? Y no comprenderlas y no entenderlas, ¿no? Imagínate para los que no lo tuvieron. Hoy nosotros lo tenemos. Les pongo yo aquí, el resultado de esta tan increíble y hermosa salvación será que seremos libres de la contaminación del pecado, de la levadura que leuda nuestra vida, y la pervierte, ¿no? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos purifica, nos limpia, la santidad viene a nosotros y saca la corrupción que hay dentro de nosotros. Y eso es lo que representa la semana de panes sin levadura, ¿no? Sacar la corrupción. ¿Qué es lo que corrompe la masa? Pues las bacterias estas que son levadura, ¿no? Por eso les decía, quieren hacer un poco de levadura, haz un poco de masa, déjala de un día para otro, y eso que se está descomponiendo es ideal para que la masa fermente completa y crezca, ¿no? Pero entonces, esta fermentación en el ser humano, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la levadura que el hombre tiene? Pues sí. Así es, literalmente es el orgullo, ¿no? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene la santidad de Dios a invadir en nuestras vidas y a corregir toda la estructura que tenemos dentro para poder empezar a vivir correctamente y conforme a la manera que nos ha enseñado, ¿no? Entonces, la perversión del pecado, de este orgullo que leuda todo mi cuerpo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Las chicas que por ejemplo quieren, y es algo muy fuerte y ni modo hay que decirlo, las chicas que quieren ser súper guapas, súper delgadas, ¿no? Y que por eso adquieren un hábito que se llama se me borró el cassette en este momento, la bulimia, es exactamente, ¿no? No, la bulimia, por ejemplo, ¿no? La chica va, come y después tiene que devolverlo todo porque siente que va a engordar muchísimo y que va a estar horrible. Bueno, eso es el ejemplo más sencillo del orgullo leudando tu vida. El orgullo que justifica la necesidad de verte bella, aún por encima de tu propia salud, te destruye a ti mismo. Lo mismo para lo contrario. El que come, yo tengo hambre y como y me vale un queso, que ya tenga yo el pobre hígado que ya dice ya por favor no más. No importa, yo sigo come, ¿me entiendes? Es el orgullo que se subleva dentro de nosotros y que justifica cualquier pecado, justifica cualquier aberración, justifica cualquier desviación. Eso como cientos que hay. Mira, cuando le preguntas a una persona, ¿y por qué lo mataste? No sé, la ira, ¿cómo se llama? El enojo, claro, te leudaste y leudó así la masa, ¿no? Claro. Y hay masas que van leudando poco a poco. Y cuando menos te das cuenta, pues ya eres un defraudador del banco, ya eres esto, ya eres lo otro, ¿me entiendes? Entonces, esa es la levadura que va leudando al ser humano, ¿no? Panes sin levadura, justo después del sacrificio de Pesaj o de Mashiach mismo, trae como consecuencia la purificación de nuestra vida. O sea, el Espíritu Santo viniendo y santificando, ¿no? Que de hecho tú te vas a dar cuenta después de esto, después de este proceso de retrospección, de dónde está el pecado en mi vida,
de sacarlo, como sacamos toda la levadura de nuestras casas y de nuestro sistema porque no comemos más cosa que esté fermentada, ¿no? Durante esa semana viene Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, bueno, que se le ha llamado en griego Pentecostés, ¿no? Que en realidad es Shavuot, ¿no? La fiesta de las semanas. Que es cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles y sobre todos los que estaban ahí. Fue la primera vez que se derramó el Espíritu de Dios así, la santidad de Dios manifiesta para la iglesia, para los creyentes. Antes solo se hacía de manera, ¿no? El profeta venía, el Espíritu de Dios lo invadía, por decirlo así, y sacaba palabra, ¿no? Y era dado a quien se le necesitaba. Pero después de esto, toda la iglesia tendría que haber aceptado el sacrificio y viviera conforme a lo que es su Torah, viviría entonces esto, ¿no? Recibiría de este Espíritu Santo, recibiría de esta santidad manifiesta. Entonces, un poco esa es la estructura de lo que está hablando, ¿no? De la fiesta que vendrá de Pesaj y después de los panes sin levadura. El 23 dice, en cada uno de los 7 días de la fiesta proveerá para ofrendas quemadas a Adonai 7 novillos, 7 carneros sin defecto y un chivo cada día para sacrificio por el pecado. Proveerá como ofrenda vegetal una efa, que son medidas, por cada novillo. No ocupé ahora la versión que me da las cantidades ya en kilos o en gramos o en lo que sea. Ya les prometo que para la próxima lo hago. Proveerá como una ofrenda vegetal una efa por cada novillo y por cada carnero también una efa. Por cada efa un hin de aceite, ¿no? Están hablando de gramos y mililitros, estoy seguro, porque unos hablan de cosas que son físicas y la otra que son líquidas, ¿no? En el día 15 del mes séptimo, en la fiesta, él proveerá como esos 7 días para el sacrificio por el pecado, para el holocausto, para la ofrenda vegetal y para el aceite, ¿no? Yo aquí no me voy a meter tanto, quiero más bien hacer hincapié en el 7. Si se dan cuenta, son 7 días. Son 7 sacrificios, son 7 novillos, ¿no? Son 7 días, 7 carneros, 7 novillos, ¿no? Solo es un chivo, por cierto. O sea, ¿cómo se llama? Un cordero, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, un macho, un macho. Exactamente, ¿no? Qué casualidad, ¿verdad? Nos habla de una... Y les pongo yo que el número 7... Siempre en todas las iglesias normalmente se habla del número de la perfección. Bueno, no es que se hable del número de la perfección. Lo que sucede es que el 7, ¿no? Siempre se refiere a las cosas que tienen fin. Principio y fin. Entonces, si algo tiene principio y tiene fin, está hecho y terminado. Y por eso se dice que es perfecto. Pero en realidad no tiene que ver con eso. Más bien tendríamos que abrir un poco más el gran angular, ¿no? De nuestra óptica y de nuestra visión y ver un poco más arriba y entonces darte cuenta que si tiene principio y fin es temporal. Son las cosas temporales que van a empezar y que van a terminar. Y si me está hablando de que los 7 novillos y los 7 carneros en 7 días, ¿no? Nos estaría hablando de una temporalidad del sistema de sacrificios, de este sistema sacrificial que había, que iba a llegar a su fin. Hoy no existe ese sistema sacrificial, ya. No está ese sistema sacrificial funcionando. ¿Por qué? Porque no hay templo. El templo está derribado en Jerusalén, ¿no? Y se cayó y no se volvió a reconstruir por una simple razón. Porque la voluntad de Dios así es. Bye. Y porque nuestro templo ya no es el templo físico de piedras, ¿no? Ya no es. Nuestro templo es otro. El número 7 siempre se refiere a las cosas que tienen fin. Les pongo aquí que sí es verdad que son hechas enteramente y por ello se han interpretado como perfectas, pero en la realidad es que habla de que es temporal, ¿no? Es este sistema sacrificial que tenía principio y que tenía fin. ¿Ok? Entonces, vamos a Ezequiel 46, que es el capítulo que sigue. Ya nada más son 16 capítulos, 16 versiculitos, no se preocupen. 16 pasuquines nada más. Pasuk es versículo, ¿no? Y les pongo yo, estos sacrificios que se realizaban no son más que la proyección de todo lo que será el sacrificio perfecto que dará la libertad y el perdón al pueblo de sus faltas y pecados. Y tú vas a decirme, oye,
como que se repite varias veces esto, ¿no? En la Biblia, en todos lados. ¿Por qué se menciona tantas veces? Pues mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que tiene que ver con la dureza de nuestro corazón. La terquedad de nuestros actos y la manera tan obstinada que tenemos de actuar, pensar y vivir, ¿me entiendes? Porque al final el Señor tiene que estar continua y de continuo recordándonos para que no se nos olvide, para que no nos perdamos, ¿no? Entonces fíjate lo que dice Ezequiel 46:1. Así ha dicho Adonai: la puerta del atrio interior que da al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero será abierta el día de Shabbat y también será abierta el día de la luna nueva. Cualquiera te diría, es que en Shabbat se derraman las bendiciones, por eso se abren las puertas, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. El gobernante entrará desde afuera por el vestíbulo de la puerta y se pondrá de pie junto a los postes de la puerta, mientras los sacerdotes presentan la ofrenda quemada de él y los sacrificios de paz. Se postrará sobre el umbral de la puerta y luego saldrá por la puerta. No será cerrada sino hasta el anochecer. El gobernante, o el rey, que sería el equivalente a eso, al igual que cualquier persona del pueblo, deberá presentar ofrendas y holocaustos para Adonai. Es la figura del sacrificio perfecto. Yo les pongo aquí. ¿Se acuerdan que decíamos hace rato? En la parashá. Ante Dios todos somos iguales. Pero también si nosotros vemos la proyección de que ese, el dueño, el rey, el gobernante, es Dios mismo, nos estaría hablando de que el sacrificio de Mashiach no tuvo mancha alguna, sino que era perfecto, ¿no? Era perfecto el sacrificio de Mashiach. Fíjate, dice: asimismo, el pueblo de la tierra se postrará delante de Adonai a la entrada de la puerta, tanto en los Shabbatot como en las lunas nuevas, o sea, el Shabbat alto, los días de fiesta, como parte de la obediencia y la adoración, les pongo yo, a Dios, guardando el Shabbat, tenían que hacer determinados sacrificios, y presentar determinadas ofrendas, como ya lo hemos visto hace rato. La ofrenda quemada que presentará el gobernante a Adonai el día de Shabbat será de 6 corderos sin defecto y un carnero sin defecto. Proveerá como ofrenda vegetal una efa, vuelve a repetir otra vez, un carnero, y por los corderos una ofrenda vegetal que serán según la voluntad, y por cada efa un hin de aceite, ¿no? Ahora fíjate, si te das cuenta, todos son detalles. Son importantes los detalles. Cada medida, cada porción, ¿no? Cada cosa que se está mencionando aquí es importante que se tenga en cuenta, porque así fue el sacrificio de Mashiach. Cada uno, si nosotros, mira, ya vamos a dar algún estudio donde hablemos del sacrificio de Mashiach y te vas a impresionar de cómo se cumplieron, de profecías en su muerte. Desde el momento que es preso hasta el momento que es en la cruz y en la resurrección, se cumplieron cientos de profecías y cientos de cosas que tenían que suceder y son espectaculares, llena de detalles, ¿no? El día de la luna nueva proveerá un novillo sin defecto, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto, dice. Proveerá como una ofrenda vegetal o una minja, una efa por novillo y otra efa por carnero. Pero con los corderos hará conforme a las posibilidades, y por cada efa un hin de aceite. Yo les pongo como nota: la figura del sacrificio es necesaria para la expiación o perdón de los pecados del hombre. Esta es la importancia sin precedentes del sistema sacrificial. Eso es lo que hacía el sistema sacrificial único. Nadie hacía este sistema sacrificial, porque el que no sacrificaba humanos, como en América, que era una brutalidad, solo llevaba frutitas y libaciones como eran los egipcios, ¿no? Y el que no, pues sacrificaba niños ¿cómo se llama? Al dios ¿cómo se llama? Al que era la figura de un, como una res enorme, un toro, no era Tamuz, era otro. No. Bueno, David siempre me cotorrea con eso, pero bueno, con ese, ¿no? No. Era un sacrificio que se hacía, que llevaban sus hijos, sus recién nacidos, y los presentaban a Moloch. Ese mero hijo. Bueno, a Moloch, ¿no? Entonces, se lo presentaban, ¿no? Y llevaban los hijos, sus bebés, se los presentaban como sacrificio.
Pero el sistema sacrificial de los hebreos no era así. El sistema sacrificial de los hebreos era solo una figura de cosas espectaculares que sucederían un día. Era didáctico. Tenían que saber cuál era el motivo por el cual estaba muriendo alguien que no era culpable. Alguien que no tenía culpa alguna. ¿Me entiendes? Alguien sin defecto, sin mancha, significaba que no pecó. Como Jesucristo. Era solo sombras de cosas por venir. Ellos tenían que conocer y entender que el sistema sacrificial no era como el de otros pueblos, ¿no? La expiación o perdón para los pecados del hombre, la única forma en la que se podía presentar y se le podía hacer entendido al hombre era a través del sacrificio, de la figura de sacrificio, ¿no? Esa es la importancia sin precedente de este sistema, que se materializó ¿en quién? En Cristo. Por eso me doy cuenta que los que sacrificaron a Jesucristo, que eran el sumo sacerdote como Caifás y toda la banda que estaba metida ahí, que ninguno era levita, por cierto, ¿no? Porque los levitas ya no estaban ahí, después de que ellos retomaron y tomaron el control del templo, cuando expulsaron a los griegos, no, en la guerra de los macabeos, sí creo que a los griegos, ¿no? Ellos retoman el control y ya no se lo dan a los sacerdotes. Ya toman y se quedan con el control ellos. Y es una élite. Qué raro, ¿verdad? Es como más o menos similar a lo que pasa, ¿no? Al día de hoy. Era una élite que gobernaba, que no tiene nada que ver con los sacerdotes levitas, ¿no? Y por eso me doy cuenta que ellos, cuando viene Yehoshua y cumple con todo lo que se había hecho durante tantos años, cientos de miles de años, ellos pasaron de noche, como que no se dieron cuenta que había pasado, porque no conocían la verdad, ¿no? Se les fue cerrado los ojos, pero no porque no pudieran saberlo. Tal vez si hubiera habido un levita, hubiera dicho, oye, nosotros hicimos por cuánto tiempo esto. Es igualito lo que está pasando. ¿Qué pasa, no? Igual y no en ese momento, pero después hubieran dicho, lo que acabamos de ver es un sacrificio perfecto como esos que se ejecutan en el templo, ¿no? Pero no fue así. El 8 dice, cuando el gobernante entró al templo, lo hará por la vía del vestíbulo de la puerta y saldrá por la misma vía. ¿Qué dicen sus versiones cuando dice gobernante? El príncipe. El príncipe, ¿no? Bueno, sí, bueno, es el rey, ¿no? Y cuando el príncipe. Bueno, pero cuando el pueblo de la tierra entre a la presencia de Adonai en las solemnidades, el que entre a adorar por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por la de enfrente. Y esto es muy significativo. Yo leía un comentario que decía, ¿no?, que cuando nosotros entramos, ¿no?, al sacrificio de Mashiach, que expió nuestros pecados, no salimos de ninguna forma igual que cuando entramos. Ni salimos por el mismo lugar por donde entramos, ¿no? Sino que somos otros, diferentes. Entramos por esta puerta, pero salimos por la otra, ¿no? El pecado quedó limpio, entramos mugrosísimos y salimos relucientes, ¿no? Dice Isaías, que más blancos que la nieve, ¿no? Y no volveremos a ser igual. No, si eres realmente entendido, ¿no? No hay concupiscencia en ti y no sigues embarrándote, ¿no? 10. Cuando ellos entren, el gobernante entrará en medio de ellos y cuando salgan, saldrá con ellos. El gobernante o rey será uno más al estar en la... Les pongo yo como comentario. El gobernante o el príncipe, como dicen sus versiones, o el rey, es uno más en la presencia de Dios. Como decíamos en la Parashá, ¿se acuerdan? Ante Adonai, todos somos iguales. 11 dice, en las fiestas y en las solemnidades la ofrenda vegetal será de una efa por cada novillo y una efa por cada carnero, pero con los corderos harán según su voluntad y por cada efa un hin de aceite. Cuando el gobernante provea para Adonai una ofrenda voluntaria, una ofrenda quemada o sacrificio de paz por su propia voluntad, le abrirán la puerta que da al oriente y proveerá su ofrenda quemada y su sacrificio de paz como suele proveer el día del Shabbat. Después saldrá y cuando haya salido cerrarán la puerta. Cada día ofrecerá a Adonai una ofrenda quemada, un cordero de un año y sin defecto, cada mañana lo ofrecerás.
Es muy significativo esto que dice cada día, ¿no? Porque antes de que viniera Mashiach, la única forma de limpiar los pecados era a través de libaciones, a través de estas ofrendas, a través de expiaciones, a través de sacrificios, ¿no? ¿Por qué tenían que ser diario? Las faltas y los pecados del pueblo eran continuos y por eso se requería de un sacrificio diario. Ahora, pero una vez que Mashiach ha hecho el sacrificio perfecto, no se requiere más de estos sacrificios, pues su sacrificio fue único, fue perfecto, eterno, ¿no? Fíjate, dice el 14, junto con él ofrecerán cada mañana una ofrenda vegetal de la sexta parte de una efa y la tercera parte de un hin de aceite para humedecer la harina fina. Esta ofrenda vegetal es el sacrificio continuo a Adonai como estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero, la ofrenda vegetal y el aceite de cada mañana en la ofrenda quemada regular. Así ha dicho Adonai, si el gobernante de esa heredad, si el gobernante de su hereda un regalo, a alguno de sus hijos, si el gobernante hereda un regalo a alguno de sus hijos, eso pertenecerá a sus hijos, será posesión de ellos en herencia. Pero fíjate algo que a mí me brinca muchísimo, que cuando dice que será perpetuo, un estatuto perpetuo, para el ser humano sería imposible hacer un estatuto perpetuo, ¿me entiendes? La única forma en la que se puede llevar un estatuto perfecto a la eternidad es Dios mismo haciéndolo. Lo decíamos creo que en la parashá anterior, ¿no? No en la que vivimos hoy, sino en la Shabbat pasado. La única forma de poder hacer que se cumplan este tipo de estatutos perpetuos y perfectos, porque si hablamos de cuando venga Mashiach, ya no habrá más templo, ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ya no habrá más donde hacer sacrificios, ni habrá razón para qué hacerlos. Entonces, ¿cómo que fue perpetuo? Se está contradiciendo y estaría incumpliéndose su propia palabra. Pues no, porque el sacrificio perfecto y perpetuo es Él, ¿no? Hecho, Hebreos 7:22 al 27. Ya terminamos, ya os prometo que ya acabamos. Hebreos 7:22 al 27. Por lo tanto, dice así, es Yehoshua quien garantiza un pacto mejor. Ahora bien, los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía continuar. Pues claro, el sacerdote tenía que cambiar porque se moría, ya no podía continuar porque estaba muerto y tenía que subir otro, ¿no? Pero Yeshua tiene un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre. Y ahí está la respuesta de lo que acabamos de decir. ¿Cómo que sería perpetuo y para siempre? ¿Cómo que sería un mandamiento perpetuo? Pues claro, porque el sacrificio de Mashiach es inmutable y permanece para siempre. Por eso dice también, el mismo versículo que estamos leyendo de Hebreos 7:22 al 27, dice, por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Yeshua o Yehoshua es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. No es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No, Yehoshua hizo esto una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo, ¿no? Como ese cordero perfecto sin mancha. Al día de hoy, les pongo yo como comentario, tenemos un templo físico, no tenemos un templo físico porque Mashiach es el templo. No presentamos más sacrificios ni libaciones porque Él fue el sacrificio perfecto y sin mancha, ¿estás de acuerdo? ¿No? No necesitamos más un sumo sacerdote porque Él es el sacerdote limpio y sin mancha que estará oficiando para siempre. Fíjate lo que dice Apocalipsis, ¿no? De esta ciudad, como decíamos hace rato, la Nueva Jerusalén, ¿no? La ciudad anhelada, donde habitará el pueblo de Hashem, que por cierto también es alegórico y es figura de Mashiach mismo. Apocalipsis 21, 19, 22. Los cimientos del muro de la ciudad estaban decorados por toda clase de piedras preciosas. La primera piedra de cimiento era de diamante, la segunda de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, que eran las mismas piedras que tenía el pectoral del sacerdote, ¿no?
esmeralda, la quinta de onix, la sexta de cornalina, la séptima de crisolito, la octava de berilio, la novena de topacio, la décima de crisoprasa, la undécima de turquesa y la duodécima de amatista. Las 12 puertas que representan las 12 tribus, o sea, el pueblo de Dios, las 12 puertas eran 12 perlas y cada una de las puertas estaban hechas de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Si dices, tela, ¿no? Pues ahí el oro no va a valer nada, hijo, porque todo va a ser de oro, ¿ok? En realidad, ¿no? Si lo ves así, ¿de qué te va a servir traer un orito ahí, medio chafa como el que traigo, ¿no? Un orito ahí, ¿no? Si en realidad todo es de oro. ¿Qué pasó? O sea, ¿no? No va a valer nada el oro, en realidad. O sea, es que todo lo que tiene que ver con Dios tiene una riqueza que no podemos entender, ¿no? Fíjate, aquí es donde, esta es la parte que quiero que escuchemos. No vi templo en la ciudad. ¿Por qué? Porque Adonai, el Shaddai, es su templo. Claro, tal como lo es el Cordero. Es Mashiach, el templo del que va a habitarse ahí. Y la ciudad no vas a andar por caminando con tus pies con oro, no. Está hablando de la hermosura, la perfección y la riqueza que habrá en ese lugar donde habitará su pueblo. Y no podrá entrar nadie que no sea pueblo. Por eso tiene 12 puertas. Y cada una de esas puertas representa su pueblo, las 12 tribus, ¿no? Y no es que tengas que decir, bueno, pues yo que era Rubenita, no, yo que era, ¿no? De las 12 tribus, ¿no? Esto era de la tribu de Judá, de Neftalí, No, tú te vuelves pueblo, ¿no? Y te injertas en el pueblo y formas parte de estas mismas tribus cuando obedeces y cuando te metes en pacto, ¿no? Dice, en esa ciudad preciosa, como comentario mío, donde no habrá más templo, es el templo en sí, él mismo, Mashiach, ¿no? Cristo, en quien habitaremos inclusive, siendo este el templo del que hablamos en Ezequiel, solo una sombra del templo perfecto que está por venir. Amén. Y pues vamos a parar ahí, vamos a dejarle ahí, ya se nos acabó el Ezequiel que vamos a ver, la Haftará, y pues vamos a masticar esto y meditarlo, ¿no? Y vamos a tener un estudio ahora pronto de Pesaj para que podamos entender un poquito más sobre esto y podamos ir caminando cada vez más a la estatura del único varón perfecto al cual debemos anhelar y debemos ir, ¿no? Que es Mashiach. Amén. Pues Shabbat Shalom, saludos a todos.